Buenos días. Me presento nuevamente, soy Ana Cecilia Vieira. Le agradezco al doctor Iván Arango por ayudarme a coordinar este seminario que se titula Construcción de la Identidad. Y vamos a comenzar. El seminario se va a dividir en tres partes principales. El primero es introducción a la identidad. Vamos a hablar de definiciones, elementos y perspectivas alrededor de este concepto. Después vamos a pasar a la parte principal, que es sobre la construcción de la identidad a lo largo de la vida. Y finalmente vamos a aterrizar toda esta información a lo que a nosotros nos compete, sobre todo en el diagnóstico y tratamiento de trastornos de la personalidad. Y finalmente vamos a concluir con algunas ideas principales para llevar a casa. Entonces, comenzando con la primera parte, la identidad comienza con una pregunta básica que es ¿quién soy? Y cuando nos hacemos esta pregunta, cada uno puede hacer el proceso de pensar, bueno, ¿quién soy? Y pues empezar a dilucidar que hay muchísimas cuestiones a considerar. Entonces, esta pregunta ha sido una cuestión de debate y ha sido compleja de contestar. Y por lo tanto, diferentes ciencias han podido nutrir la pregunta con sus perspectivas. Entonces, es una pregunta que le compete a la filosofía, a la antropología, a la psicología, pero incluso ciencias como la política, la literatura, la economía también se han metido al rollo de poder contestar quién soy desde sus perspectivas. Y la idea que yo les quiero transmitir con esto es que la identidad es un concepto bien complejo que se beneficia de que tengamos una perspectiva multidisciplinaria. Entonces, vamos a empezar a dilucidar un poquito más de toda la complejidad que implica la identidad con algunas definiciones. Entonces, esta me gustó especialmente. Dice, la identidad se ocupa de la igualdad y la diferencia a nivel de la subjetividad individual y a nivel de la categorización y la afiliación. La identidad vincula el mundo interno de la experiencia psicológica y el mundo exterior de la diversidad humana. Y esta otra dice, la identidad es el sentido de coherencia interna y continuidad de una persona que también sirve para dividir el mundo social en categorías significativas, brindando un sentimiento de definición y pertenencia. Entonces podemos ver que las definiciones vierten un montón de conceptos, ¿no? Y empiezan a hablar como de un mundo interno, un mundo externo, como un puente entre ambos, que hay una necesidad de hacer una igualdad y una diferencia, una coherencia. Entonces, sirve para tener un poquito más claro de qué va la identidad, poder desmenuzarla en sus componentes. Y podemos hablar de la identidad desde su contenido, es decir, exactamente cómo se expresa la identidad, en creencias, en valores, en metas, en comportamientos. ¿Para qué funciona la identidad? Es decir, nos puede dar un sentido de coherencia y continuidad, nos ayuda a dividir el mundo social, proporciona un significado. Y finalmente, ¿cómo es que podemos llegar a este contenido para poder llegar a esta función? Y aquí, principalmente, de forma muy general, se puede dividir como un proceso interno y otros procesos externos. Entonces, como ya vimos, este concepto es un concepto que se aborda por muchas ciencias. Entonces, los que se van hacia el lado externo, es decir, los sociólogos, antropólogos, los que estudian la política, la migración, van a hablar más de la identidad como una herramienta para que el individuo se presente al exterior. Para los que se enfocan en la identidad hacia lo externo, hacia la identidad social, la identidad va a ayudarle al individuo a entender el mundo en categorías que le van a dar un significado a toda la variedad humana, ¿no? Entonces, vamos a tener estas categorías de identidad como el género, la nacionalidad, la ocupación, los intereses, incluso la música que nos gusta, que nos ayuda a cada uno a entendernos, a poder identificarnos con lo que se parece a mí y también identificar lo que es diferente de mí y entonces poder afiliarme o acercarme a grupos. Entonces, hacia esta función de la identidad se acercan más este tipo de ciencias. Y nosotros, los clínicos, nos enfocamos más en la identidad como un proceso a lo largo de la vida que nos va a dar diferentes resultados en cada uno de los individuos y cómo cada uno de esos resultados influye en que haya diferencias en cuestión de salud mental. Entonces, obviamente a nosotros como como clínicos nos va a interesar lo neurobiológico, es decir, el sustrato que va a permitir ese proceso, y la orientación del desarrollo, que nos va a hablar sobre las teorías de cómo se va desarrollando. Entonces, hacia eso nos vamos a enfocar nosotros. Ahora, no hay que olvidar que esta división entre externo e interno es arbitraria, ¿no? Realmente esto es con fines didácticos, entender este concepto, ¿no? Pero realmente es un proceso psicosocial que todo el tiempo está en interacción entre lo externo y lo interno. Nosotros vamos a decidir hacer un enfoque interno en esto. Entonces,
para comenzar a hablar de identidad, vamos a citar a William James, que en su artículo, en su ensayo sobre el self, comienza diciendo: sea lo que sea en lo que esté pensando, siempre soy más o menos consciente de mí mismo o de mi existencia personal. Y al mismo tiempo, soy yo quien es consciente, de modo que el total de mí es en parte conocido y en parte conocedor, en parte objeto y en parte sujeto. Entonces, esta situación de la que habla James hace alusión a una de las características más importantes del self, que es la reflexividad, ¿no? A partir de esta capacidad que tenemos de poder vernos a nosotros mismos desde afuera, y así como este espejo, poder nosotros reflexionar sobre nosotros mismos, es que se hace esta división entre objeto y sujeto. Y esto va a ser importante, lo vamos a ir platicando durante el seminario, sobre todo porque, pues, cuando empezamos a hablar de identidad pueden llegar muchos términos como yo, self, ego, personalidad, identidad, y a veces los términos nos dicen lo mismo, ¿no? Entonces, eso puede llevar a una confusión. Me gusta mucho cómo en inglés lo aterriza James en I y me, porque sí podemos hablar como de un I talk about myself o I am myself, y en español como que yo soy yo mismo, a veces no queda tan claro, pero esta división nos va a ayudar a entender que la parte del I o del self o el yo es el agente que experimenta las situaciones y en donde se localiza esta determinación como de elección propia. Y por el otro lado, cuando yo hablo de mí misma, estoy hablando estoy haciendo mis pensamientos, estoy narrándome a mí mismo y me estoy viendo desde fuera. Entonces, hacia esa construcción es más hacia donde entra el terreno de la identidad. Ahora, esta división también es arbitraria, ¿no? Y es como para entender este fenómeno de la reflexividad, cómo funciona. Pero podemos, pues, ver que la reflexividad es algo muy básico desde las alteraciones en la experiencia del self. Por ejemplo, en la despersonalización, cuando el self deja de reconocerse a sí mismo, ¿no? O en la disociación, cuando hay una pérdida de esta comunicación, o de una forma mucho más profunda en los fenómenos de pasividad y otros fenómenos que se presentan en la esquizofrenia. Y entonces todo lo que tiene que ver con el self ya se abordó en otro seminario que estuvo muy dedicado a la ipseidad, ¿no? Y nosotros más bien vamos a hablar de esta parte que es el mí mismo, que tiene mucho más que ver con la identidad. Y bueno, como decíamos, a los clínicos nos interesa mucho el sustrato que permite este proceso. Entonces, igual se había mencionado en seminarios anteriores que los neurocientíficos han podido identificar a través de estudios de neuroimagen y haciendo algo que se llama tareas relacionadas con el yo, que hay sustratos muy específicos que se dedican al procesamiento de la información relacionada con el self. Y principalmente estas estructuras se encuentran en la línea media, ubicados todos en corteza, prefrontal, cingulada, parietal y retroesplenial. No vamos a ahondar mucho en eso, pero sí vamos a estar mencionando estas áreas. Ahora sí vamos a pasar a la segunda parte, que es el proceso de cómo se forma la identidad a lo largo de la vida. Y vamos a comenzar desde la infancia. Entonces, es importante que mencionemos que antes de identidad, los seres humanos tienen personalidad. Entonces, durante los primeros meses de vida todavía no estamos nosotros pensando en nosotros mismos, ¿no? Y las diferencias que se ven en el terreno emocional, en el terreno social, se atribuyen mucho más a estas diferencias temperamentales. Entonces, los primeros meses, esas diferencias, más que formar parte de la identidad, pues forman parte del temperamento. Y aquí pues podemos ver muy claramente cómo tenemos este bebecito contento y este bebecito más suspicaz. Entonces, ya después de que nuestro sustrato neurobiológico se está desarrollando durante esos primeros meses de vida, es por ahí de los 18 meses, entre los 18 meses y los 2 años, que podemos ver ya, conductualmente, que hay un reconocimiento de sí mismo, y eso lo podemos ver porque los bebés empiezan a reconocer en los espejos. Y además empiezan a usar palabras autorreferenciales, es decir, empiezan a hablar de mí y empiezan a decir mío, ¿no? Entonces, ahí ya hay un hito importante y es el poder diferenciarse a ellos mismos y diferenciarse del otro. Después, esto pues sigue desarrollándose y las áreas relacionadas con el autoconocimiento siguen madurando y nos permiten ya tener recuerdos autobiográficos. Entonces, como yo puedo empezar a recordarme a mí mismo en diferentes situaciones, me puedo evaluar y empezar a decir que yo soy
contento, o que yo soy una persona extrovertida. Y ya por ahí de los 10 años empezar a usar términos un poquito más complejos, ¿no? Como yo soy una buena escucha, ¿no? Entonces, este sustrato neurobiológico es lo que nos va a permitir estos hitos. Ahora, si vamos a hablar de identidad y de cómo esto influye en la personalidad, va a ser muy importante hablar del proceso de mentalización que se lleva a cabo durante los primeros años de vida. Ya que tenemos esta capacidad de diferenciarnos del otro y podemos identificar que hay otra persona, el proceso de marcación afectiva del que habla Fonagy va a ser muy importante. Este proceso se enfoca en que los padres sean capaces de reconocer la respuesta del bebé, reconocer sus emociones y marcarla, pero haciendo una diferencia en que ellos no la comparten, ¿no? Entonces, ahí ese proceso de marcación afectiva es lo que le permite al niño entender que él tiene sus propias emociones y la otra persona las suyas. Y después, el mismo desarrollo neurobiológico y la interacción con los padres le va a permitir al niño empezar a entender que el otro no solo tiene emociones diferentes, también tiene deseos distintos, también tiene motivaciones y creencias distintas. Y entonces empieza a dar cuenta de que el otro actúa porque es un agente motivado, tiene su propia intencionalidad, ¿no? No hace las cosas como en un vacío. Y se empieza a dar cuenta de que él mismo también tiene sus propias intenciones, sus propios deseos, ¿no? Y finalmente, ya alrededor de la edad escolar, empieza a entender que los otros pueden tener otras perspectivas y no necesariamente actuar de acuerdo a sus creencias. O sea, que su actuar y sus creencias pueden no necesariamente estar a la mano, ¿no? Y esto en conjunto es lo que se denomina teoría de la mente. Entonces yo puedo entender que el otro, cómo funciona mi mente, y entonces puedo entender cómo funciona también la mente del otro y viceversa. Y también va a ser importante hablar de las relaciones objetales en la infancia, porque pues igual, cómo interactúa el niño con sus cuidadores en los primeros momentos, en los primeros meses y años, va a ser muy importante. Al principio los niños van a poder tener dos diferentes procesos, y uno es marcado por el afecto alto y otro marcado por el afecto bajo. Es decir, cuando los niños tienen poquita emoción, o la emoción es manejable, por decirlo así, pueden procesar cómo es la relación con sus padres de forma cognitiva. Pero cuando el afecto es muy alto, esto pues queda marcado de una forma como emocional, como algo bueno o como algo malo, como algo hacia lo que nos queremos motivar y acercarnos, o como algo hacia lo que queremos evitar. Y entonces, al principio, durante los primeros años de vida, estas memorias buenas y malas van a estar pues disociadas, por decirlo así, cada una fragmentada. Después, cuando el individuo puede tolerar un poquito más de ambigüedad y entender que el comportamiento es un poquito más complejo, puede empezar a integrar que lo positivo y lo negativo puede coexistir, tanto en mí, o sea, yo puedo tener cosas buenas y cosas malas, como en mis padres, en mis compañeros y en el resto de las personas que me rodean, ¿no? Esta integración es crucial para poder hacer una estructura psicológica sana, y la vamos a estar platicando después, porque finalmente esto le va a dar un modelo al niño de cómo relacionarse, de hacia qué tipo de relaciones moverse o cómo actuar dentro de las relaciones. Entonces esto es muy, muy básico. Y otra forma de abordar la identidad en la infancia es como lo plantea McAdams. Él divide el self en tres funciones: el self como actor, el self como agente y el self como autor. El self como actor se refiere a que, ya que el niño se puede reconocer a sí mismo, empieza a darse cuenta de que hay otros, y cuando hay otros se da cuenta de que lo están observando. Y los otros no solo lo están observando, también lo están evaluando, lo están juzgando. Entonces, ya que el niño empieza a reconocerse en espejos y a poderse diferenciar, también empieza a usar palabras de expresión de emociones sociales, por ejemplo, la vergüenza, ¿no? Y así es como podemos saber que los niños saben que están siendo observados, ¿no? La vergüenza pues les habla de que esto es rechazado por el grupo, ¿no? Y entonces esto es importante, y este proceso de regulación es muy básico, porque nosotros los seres humanos, cuando estábamos en sociedades primitivas y vivíamos en un grupo de hombres de las cavernas, pues era importante que nos organizáramos en grupos para hacer tareas complejas. Si queríamos ir a cazar un mamut, o si queríamos dejar al cuidado a nuestros hijos, teníamos que saber quién era el líder, quién era el organizado, quién era el cuidadoso, quién era el que era bueno para cazar el mamut. Y entonces el saber qué función o qué rol tiene la persona en el grupo es muy importante, y también saber ellos qué reputación me están dando, ¿no? Entonces,
el saber que el otro me está evaluando y me está dando como una reputación es la base de la regulación del comportamiento y de la autorregulación. Y esto pues es muy básico, o sea, en estudios se puede replicar de manera muy fácil que cuando los individuos sienten que están siendo observados, trabajan diferente o se comportan diferente, ¿no? Y cuando uno tiene la sensación de estar siendo observado, puede acercarse más a lo deseable socialmente, hacia las normas valoradas, ¿no? Entonces, este es el identificar que hay alguien que me está valorando, ya sea yo mismo o los demás, es la base de esta autorregulación. Y obviamente esto también va a tener que ver con el autoconcepto, ¿no? Entonces, bueno, yo soy una persona organizada o soy una persona responsable en base a las interacciones que tengo con los demás. La segunda función del self sería la agencia, ¿no? Y esta emerge también, como platicábamos en la mentalización, cuando yo identifico al otro y a mí mismo como una fuente de motivación, como una fuente de deseos, empiezo a identificarme con lo que yo quiero hacer, con cuáles son mis deseos, ¿no? Y esto es posible porque alrededor de los 4 o 5 años, ya que pudimos construir esta teoría de la mente, podemos empezar a tener un pensamiento más operativo. Y es alrededor de esa etapa cuando los niños empiezan a expresar estos planes de qué quieren ser de grandes, ¿no? Entonces ya se empiezan a identificar con sus propios deseos, con sus propias motivaciones. Y empieza en esta etapa ya escolar a explorar algunas metas que de forma pues muy básica empiezan a identificarse. Y aquí hay algunos procesos que vale la pena resaltar de cómo el self o cómo los individuos empiezan a hacer este proceso de exploración de sus propios deseos. Uno, y el más activo, sería la elección, que si recuerdan habíamos hablado de el I y el me, y estaba como el self y el yo y el mí mismo, ¿no? Entonces ahí el yo es el que tiene como esta dirección de decir esto es lo que yo quiero, ¿no? La identificación es un proceso un poquito más pasivo. Ahí hay varias figuras en donde el yo identifica cuáles más o menos valora y cuáles no tanto, y entonces dice, ok, como este modelo me gusta, ¿no? Y entonces ahí hay un proceso más bien de imitación o de modelamiento. Y en la adscripción el proceso es un poquito menos activo todavía. Ahí son roles que están más bien prefijados, por decir algo, no sé, pues es que como soy chino debería ser bueno en las matemáticas, ¿no? Entonces esto está un poquito más relacionado con estereotipos culturales, y incluso ahí pues hay varios estereotipos de género que pueden limitar que el individuo explore o no explore algunas metas. Pero dentro de la adscripción también hay cierto papel activo, es decir, también el individuo puede rechazar esos estereotipos que se le están planteando, ¿no? Entonces, aunque uno tenga como esta influencia cultural, pues también está ese papel individual. Y finalmente está la función del self como autor. Y esta función pues va a ser muy importante sobre todo para la coherencia y la continuidad. Ahorita se me olvidó decirles que la agencia tiene mucho que ver con la autoestima, porque es este proceso de yo poder decir, este es mi objetivo, esta es mi meta, y de yo poder alcanzarlo, lo que tiene que ver con esta evaluación de soy capaz, soy autoeficaz. Entonces, la agencia se relaciona mucho con esta parte de la autoestima. Y el yo como autor tiene mucho más que ver con esta capacidad de poder ir secuenciando lo que me ha pasado alrededor de la vida y poderle dar un sentido y entonces alcanzar la coherencia en lo que ha sido toda mi vida. Y este proceso es posible, primero, porque ya podemos tener una memoria autobiográfica por ahí de los 2-3 años, y alrededor de los 4 o 5 años se empieza a ver cómo los niños ya identifican lo que es una historia buena, ¿no? Lo que tiene como ya los elementos de personajes, trama, nudo, héroes, villanos, desenlace. Y después ellos mismos empiezan a contar historias de su propia vida. Este proceso está bien interesante porque es un proceso que está apoyado tanto por los padres como por los pares. Y se ve que en las niñas chiquitas y en los niños chiquitos, los padres tienen diferencias de cómo hablan con sus hijas, generalmente haciendo mucho más énfasis en cómo se sienten y usando un lenguaje mucho más emocional, y en los niños usando un lenguaje mucho más concreto. Entonces, desde las historias de los niños pequeños, cuando ellos están narrando sus situaciones, se empiezan a ver estas diferencias en cómo las mujeres ocupan mucho más o son mucho más hábiles, porque han practicado mucho más y han recibido mucho más estimulación en identificar ciertas emociones, y a los niños no tanto, ¿no?
Esto pues está solamente como descrito, no se ha identificado que tenga como alguna repercusión, ¿no? Pero es una diferencia interesante. Y bueno, finalmente todo este proceso de ir narrando llega a un hito que es el razonamiento autobiográfico, que es lo que nos va a permitir hacer una historia en la que podemos reconstruir todo lo que hemos pasado y también lo que queremos en una historia que tiene ya como algo más de coherencia. Y bueno, no podemos hablar de identidad sin tocar a Erikson, que fue uno de los primeros teóricos que propuso ya estudiar la identidad de forma más formal. Y él planteaba la teoría del desarrollo psicosocial, que lo que dice es que la vida se puede dividir en 8 etapas principales. Y cada una de las etapas tiene un conflicto que de resolverse da como resultado lo que él denominaba una virtud, ¿no? Entonces, la infancia pues es tan relevante que ocupa 4 de las 8 etapas, ¿no? Y aquí pues podemos ver que estas etapas están muy acorde con lo que hemos platicado, ¿no? Con el poder desarrollar seguridad, desarrollar voluntad, propósito y finalmente competencia, ¿no? Que tiene mucho que ver con lo que estábamos planteando que se va desarrollando en el ser. Y vamos a pasar a la etapa de la adolescencia. La adolescencia es un periodo crucial para la formación de la identidad. Muchos cambios ocurren en el procesamiento del self, porque neurobiológicamente este es el momento en el que se desarrolla de una forma más predominante la corteza prefrontal, medial dorsal, que si recuerdan era una de las áreas que habíamos platicado que tiene que ver con el procesamiento del self. Y además de esto, la poda sináptica va a permitir que diferentes áreas se prioricen y que la conectividad neuronal sea mejor entre algunas de ellas. Algunas redes se van a beneficiar y otras pues se van a perder un poco. Una de las que se beneficia es la red neuronal por defecto, que si bien sabemos, esta red neuronal está activa cuando no estamos haciendo algo específico, o sea, cuando estamos como en nuestros pensamientos perdidos. Y este pensamiento tiene ciertas características. Es autorreflexivo, a veces se va al pasado, a veces se va al futuro, estamos haciendo como una historia, ¿no? Entonces, la red neuronal por defecto se va a relacionar con la introspección y con esta capacidad de narrativa de ir haciendo una historia y de ir haciendo como un yo. Entonces, estos cambios a nivel de la neurobiología es lo que nos va a permitir que el adolescente empiece a tener una autoconciencia un poco más compleja y que empiece a hacerse preguntas un poquito más difíciles. Además de esto, bueno, de esta capacidad, el adolescente ya pasó por varios escenarios, ¿no? Ya no solo está en el escenario familiar, ya también estuvo en el escenario escolar, a lo mejor ya estuvo en algunas otras actividades, y entonces esto que platicábamos del yo como actor empieza a ser un problema, porque empieza a identificar que hay muchos roles o muchos rasgos que se le atribuyen o que él identifica en algunos momentos y no en otros, y empieza a decir, bueno, pues es que en algunos momentos soy así y en algunos otros soy de esta forma, y a veces me dicen que soy así, pero a veces me dicen que puedo ser de esta otra. Y esto hace que pueda entrar en una contradicción y decir, bueno, entonces, ¿quién soy yo? Entonces, esta pregunta con la que iniciábamos la presentación se presenta en la adolescencia, diciendo, ok, de todo esto que yo he visto, de todo esto que yo he escuchado, ¿qué puedo resumir o qué puedo definir? Y no solo quién soy yo desde cómo me experimento, también cómo me ven los demás. Es este conflicto entre cómo yo me identifico y lo que me están diciendo los demás de cómo me están viendo, lo que al adolescente le puede hacer entrar en esto que se llama crisis de identidad. Entonces, eso es bien importante porque la crisis de identidad es bien diferente de la difusión de la identidad y esto lo vamos a estar repitiendo bastante. Entonces, la crisis de identidad viene de esta diferencia entre lo que yo veo entre diferentes escenarios y lo que veo y lo que me dicen los demás de mí mismo, como entrar en una reconciliación de todo esto. Ahora, para poder contestar la pregunta de quién soy yo, también una de las preguntas que surge es, pues, ¿yo qué quiero? O a mí qué me importa, para mí qué cosas son valiosas, qué cosas son buenas, ¿no? Y ahí es en donde los adolescentes se enfrentan a muchas posibilidades, ¿no? Ahí es en donde la elección, la identificación entran también en juego, ¿no? Y este proceso de exploración es en lo que más se han centrado los que estudian identidad en adolescentes y ahorita lo vamos a tratar un poquito más a fondo. Finalmente, en la parte del self como autor, este procesamiento autobiográfico, este pensamiento autobiográfico también madura y permite al adolescente hacer historias más complicadas. Ahora, este cambio en la red neuronal por defecto es también lo que se va a asociar con que la historia empiece a tomar algunas tramas pues más complejas. El proceso, lo que se ha visto es que se hace a través de yo cuento mi historia
Ahí el yo decide a quién contarle o qué cosas contarle, y yo voy viendo cómo está la reacción de mi público, qué cosas son aceptadas, qué cosas no tanto, a lo mejor qué cosas son rechazadas, y a partir de eso voy organizando mi experiencia personal en las cosas que yo considero que sí voy a mantener y las cosas que voy a ajustar, las cosas que voy a ir quitando, ¿no? Entonces ahí empiezan a incluir el contexto, y esto le empieza a brindar también un sentido que incluye ya también al otro en esta narración, y cómo es la reacción del otro, qué tanto me está ahí como espejeando. Entonces, hablando de cómo es que podemos llegar a identificar lo que el adolescente, o cómo como adolescentes llegamos a este proceso de poder decir esto es lo que me importa, Erikson y Marcia plantean dos mecanismos principales: la exploración, que es la búsqueda activa de información o experiencias relevantes justo para poder contestar esta pregunta, y esta exploración pues va a estar marcada obviamente por las opciones que se pueden explorar, ¿no? Eso depende pues de la cultura y de qué tanto uno puede exponerse a esas oportunidades, y también por el estímulo y el desaliento social. Y por el otro lado, el compromiso, y es que cuando ya hice yo esa exploración, o sin necesariamente haberla hecho, yo puedo sostener esto que tanto me importa, ¿no? Esto que tanto va a influir en mi vida, que tanto va a moldear mis acciones, que tanto me va a dirigir, ¿no? Entonces el compromiso es el grado con el que esos valores se van a expresar en mi vida. Y estas decisiones también dependen mucho del estímulo y el desaliento social. Por ejemplo, no sé si a alguno de ustedes le pasó que cuando decían, voy a estudiar medicina, es como, sí, estudia medicina. Entonces esta parte como del estímulo es importante también, ¿no? Y de repente, voy a ser psiquiatra, ok. ¿No? Entonces, como esta parte del estímulo y el desaliento también le da información al individuo de hacia dónde ir, ¿no? De cómo ir decidiendo. Entonces, estos dos mecanismos, Marcia los operacionalizó en si el compromiso estaba bajo o alto y la exploración a su vez bajo o alta, ¿no? Y si nosotros podemos identificar que hay una persona que ya tuvo una alta exploración, es decir, ya vio varias opciones, y ya estas opciones se están expresando en su vida de una forma importante, ahí estaríamos hablando de un logro de la identidad, ¿no? Del otro lado, las personas que están en un periodo de estar explorando y con vistas a hacer estos compromisos o tomar estas decisiones, estarían entrando en un periodo de moratorio. Todavía no están en el logro, pero están ahí explorando. Y por el otro lado, empezamos a ver que si tenemos una baja exploración pero un compromiso alto, es decir, a lo mejor yo nunca me puse a ver, nunca me puse a pensar qué opciones quería, pero mis papás me dijeron que tenía que ser abogado, entonces soy abogado, ¿no? Entonces es algo que el self asume ya como propio, a veces de una manera un poco rígida, pero sin haber tenido un proceso, ya sea pues de exploración o a profundidad o extenso, de pues ese yo, ese self que quería, ¿no? Entonces entra en esta etapa de ejecución. Y esta es la primera vez que vamos a escuchar el término, porque lo ocupó Erikson. La etapa el estado de difusión de la identidad tiene que ver con no haber explorado opciones, pero tampoco estar buscando hacer compromisos, ¿no? No poder hacer ninguna de las dos. Ahí hay una dificultad para poder motivarse, para poder hacer este proceso. Y estas etapas, bueno, son interesantes, pero hay que recordar que la identidad es un proceso y las etapas a veces nos hacen pensar que las cosas son estáticas. Entonces, pues hay que recordar que esto pues también es dinámico. Y pues es interesante porque nos han permitido estudiar o asociar estas etapas con diferentes outcomes psicológicos. Por ejemplo, el logro de la identidad y el moratorio, estos dos estados, se asocian con mayor bienestar psicológico, menor ansiedad y mayor autoestima. Y el otro lado, la ejecución y la difusión de la identidad, se asocian con mayor ansiedad y menor autoestima. Y tiene mucho sentido si recordamos que la autoeficacia y la autoestima tiene que ver con yo poder identificar una meta y poder decir, ok, estoy acercándome a mi meta, me estoy dirigiendo a ella. Si yo no puedo identificar una meta y no me puedo acercar, eso me va a causar que yo sienta que no soy capaz. Y además esta necesidad de tomar decisiones pues va a causar ansiedad. Entonces si yo ya estoy haciendo si yo me estoy sintiendo que me estoy acercando a estas decisiones y lo estoy logrando, pues claro que hay mayor bienestar psicológico, mayor autoestima, ¿no? Y por el otro lado, lo que vemos es que esta situación de no tomar estas decisiones, de no hacer estos compromisos, de no sentir que uno se acerca a las metas, también va a tener que ver con un pensamiento de pues autocrítica, de minusvalía, que sabemos muy bien que está en la esencia de muchos de los trastornos afectivos, ¿no? De la depresión o de la ideación suicida, ¿no? Entonces, en la adolescencia, pues este es un periodo pues bastante vulnerable. Y
entrando un poquito más en el concepto de difusión de la identidad, platicábamos que pues, no está habiendo exploración, no está habiendo compromiso, y esto probablemente se está relacionando con una dificultad para autodefinirse, ¿no? Lo que se experimenta es una urgencia para hacer estas decisiones, esta ansiedad, o se postergan indefinidamente. Y esto puede llevar a un aislamiento, una sensación de vacío, un regreso a las identificaciones pasadas de la infancia. Y si yo no me puedo definir, me es complicado relacionarme con el otro. Hay un miedo de si yo no sé quién soy, probablemente me voy a perder o me voy a fundir con el otro. Entonces empieza a haber este miedo a las relaciones y empieza a haber este aislamiento. También Erikson platicaba de que además de estas características, la difusión de la identidad se puede presentar como una elección de una identidad negativa. Es decir, yo no sé quién soy, pero entonces voy a decidir ser todo lo contrario de lo que me dicen que tengo que ser. Ahí es un rechazo de los roles sociales y se adoptan más bien las normas contrarias, ¿no? Entonces, esto forma parte también de una difusión de la identidad. Esto lo platicamos. Ahora, ahí es interesante que pues, el poder hacer la exploración pues depende de que haya muchas opciones disponibles, ¿no? Entonces, pues esto no siempre ha sido así, no es algo que como especie humana nos haya tocado vivir todo el tiempo, ¿no? Porque antes de que hubiera civilizaciones, pues los roles eran muy restringidos, ¿no? Incluso después de la revolución industrial, pues la mayoría de la gente seguía siendo agricultores, ¿no? Había roles de género y tu papá era panadero, tú eres panadero, tú eres mujer, tú vas a ser madre, ¿no? Entonces, esta exploración, esta crisis de identidad, lo que dicen los teóricos es que más bien es un fenómeno moderno, ¿no? Que los adolescentes no necesariamente experimentaban antes y que más bien se puede experimentar en ciertas sociedades que permiten que suceda este proceso, pero no es como tal una etapa universal del desarrollo humano. Ahora, esto a lo mejor sigue pasando en ciertas sociedades ahorita, pero hay algunas otras, o incluso pues la nuestra, que viven otra situación que también nos hace preguntarnos cómo sucede este proceso. Ahora, con la posmodernidad, los cambios en la sociedad, los cambios en las dinámicas sociales son muy rápidos y la tecnología y la globalización hace que estemos expuestos y los adolescentes estén expuestos a muchos modelos, a mucha información mucha información posible de modelos a explorar. Entonces, esto da como resultado algo que Yergen denomina el yo saturado, ¿no? Y aquí está bien interesante porque comenta que se ha visto que en diversas poblaciones este estado de difusión de la identidad ha aumentado solamente en frecuencia, ¿no? Y entonces él pues se pregunta, ¿será que la difusión de la identidad será adaptativa? ¿Será que a lo mejor este ambiente en el que hay un montón de opciones, en el que hay cambios muy rápidos, haga que el individuo que es más flexible y que se compromete menos se pueda adaptar más? Y digo, finalmente es una posibilidad. Ya iremos viendo cómo estos cambios influyen en las generaciones, en nuestras generaciones. Y bueno, eso es la adolescencia, es un proceso, es una etapa bastante importante para la identidad, pero pues no acaba ahí, también hay cambios en la adultez. Y pues esto lo podemos ver porque la red neuronal por defecto culmina su desarrollo y entonces el self narrativo puede ser bastante más complejo, como hemos venido platicando. Y no hemos hablado mucho del papel de la cultura hasta ahorita, pero aquí en la adultez este periodo como de definirse individualmente se empieza a vincular también con el entorno, se vincula de forma mucho más explícita con el entorno. Por ahí hay algo bien interesante que se llama neurociencia cultural y los neurocientíficos empezaron a identificar que dependiendo de la cultura en la que crecieras, o empezaron a teorizar que dependiendo de la cultura en la que crecieras, probablemente tuvieras una idea diferente del yo o del self, porque en Occidente la idea del yo, del individuo, es algo muy independiente, como que el individuo se tiene que superar a sí mismo y el individuo por el individuo. Pero en el Oriente la visión del individuo es mucho más colectiva, es más interdependiente, por decirlo así. Es más bien un yo grupal. Entonces ellos empezaron a cuestionar si estas diferencias culturales tenían algún impacto en cómo se procesa la información del yo, y no vamos a ahondar mucho en esto, pero en estos estudios de neuroimagen se ha identificado como si en culturas occidentales y en culturas orientales hay diferencias en qué tan marcado está el sentido del yo para unos o para otros. Entonces aquí también influye mucho la cultura y esto está interesante. Y pues platicábamos de que la red neuronal por defecto nos permite hacer una narrativa un poquito más compleja, entonces
También esta narrativa nos va a permitir empezar a integrar estas narrativas culturales, estas normativas y expectativas que nos da la sociedad, por ejemplo, de en qué momento tienes que casarte, en qué momento tienes que retirarte, en qué momento tienes que tener hijos y poderlo integrar a la trama personal y también las tramas predominantes de nuestro contexto. Por ejemplo, bueno, esto se ha visto que influye mucho en las narraciones pues de diferentes individuos. Por ejemplo, en Estados Unidos y en China se ve esta diferencia cultural de cómo los americanos tienden a hablar más de su historia personal, de sus logros individuales, y los chinos hablan más de los acontecimientos que marcaron sus vidas, ¿no? Como de los acontecimientos históricos. Y, por ejemplo, en Israel y Palestina, los israelitas cuando narran su vida, su vida tiene temas de exilio o de persecución, y los palestinos tienen más bien temas de pérdida de territorio, ¿no? Entonces, incluso ahí lo que estamos viviendo influye en cómo cada uno va haciendo su historia, ¿no? Y este carácter dinámico de poder ir integrando elementos y cambiando es importante pues para poder dar este sentido de continuidad y sentido, ¿no? Es tan importante este sentido de continuidad que pues vemos que cuando se pierde, pues están estas patologías graves, muy incapacitantes, como el trastorno de estrés postraumático, en donde ya no puedo darle continuidad a mi historia, ¿no? Un suceso traumático para mi capacidad de narrar y yo me quedo en un solo momento, ¿no? Y no es coincidencia que los enfoques narrativos ayuden para el trastorno de estrés postraumático. Y también vemos esta dificultad de continuidad en el trastorno límite, bueno, en los trastornos de personalidad. Y finalmente, habíamos platicado de cómo en la adolescencia estamos explorando todas estas opciones, todos estos valores, las cosas que me importan. Y esto pues no solamente termina en la adolescencia, como ya hice un compromiso y listo, de por vida me voy a quedar en este camino. Se ve que pues se hacen estos ciclos de exploración y compromiso, tanto en la adultez joven como en la adultez media y subsecuentemente en los jóvenes más bien dirigido hacia el aprendizaje de habilidades que consideran importantes, hacia las relaciones sociales, el desarrollo profesional, y en la adultez media más hacia el compromiso social o más hacia lo que Erikson denominaba generatividad. La generatividad es esta etapa en la que el self, el yo, se identifica así a sí mismo, pero también quiere hacer una contribución, ¿no? Y no necesariamente tiene que hacer una fundación o una AC. Más bien esta contribución se trata de poder guiar, de poder cuidar o de dejar como una lección. Y el estancamiento sería de esta etapa, da como resultado como un ensimismamiento, una falta de propósito. Y bueno, la identidad sigue todavía teniendo cambios hasta la vejez, ¿no? Y Erikson planteaba que en la última etapa, cuando se hace un recuento de la vida, los adultos mayores pueden llegar a este hito que es la sabiduría, ¿no? Y para Erikson la sabiduría era el resultado de... Ahí está. Para Erikson era resultado de este conflicto entre lo que él denominaba integridad y la desesperación. La integridad es cuando uno puede hacer el recuento de su vida y poder aceptar y reconciliarse con todo lo que le ha sucedido, con sus decisiones, con todo lo que le ha pasado, ¿no? Y esto es lo que finalmente lleva como a una sensación de plenitud y de aceptación de la propia vida. Y por el otro lado, si uno no tiene este proceso de aceptación, se queda como con una insatisfacción, con un miedo a la muerte, como si algo no se hubiera completado. Y bueno, Erikson primero planteó 8 etapas, pero después vivió bastante más, no sé hasta cuándo, pero sí lo suficiente para que planteara una 9ª etapa, ¿no? Y en esta 9ª etapa, el reto principal tiene que ver con el duelo de las pérdidas que se presentan en todas las dimensiones. Hay una pérdida de las capacidades personales, hay una pérdida de la salud, se pierde el trabajo, o bueno, hay un retiro, entonces se pierde la actividad profesional, empiezan a morir amistades, familiares, la sociedad en la que estoy ahora ya no es la sociedad en la que crecí. Entonces todos esos elementos que habían construido la identidad ya no están. Y entonces en esta etapa, el mantener una identidad a pesar de todos esos cambios es el reto principal. Y ahí la función narrativa pues toma también su importancia. Ahora vamos a aterrizar toda esta información a nuestra labor de diagnóstico y tratamiento de pacientes. Entonces, igual, retomando el concepto de difusión de la identidad, lo platicamos en cómo lo define Erikson y lo vamos a platicar de cómo lo define Kernberg. Para él, la difusión de la identidad es el resultado de esta falta de integración que platicábamos entre los objetos buenos y malos. Recuerdan que cuando estábamos pequeños tenemos esta capacidad, dependiendo del afecto, si el afecto es alto, decir esto me gusta, esto no me gusta, y ya cuando crecemos poder integrarlo, ¿no? Poder decir, ok, hay cosas buenas y malas tanto en mí como en los otros. Cuando esto no se puede hacer,
de forma muy general, produce un sentido fragmentado del yo. Y esta sensación de fragmentación va a dar como resultado también una dificultad para integrar mis experiencias de lo que antes fui, de lo que soy ahora y de lo que quiero, ¿no? Entonces ahí hay una dificultad en la continuidad y en la coherencia. Entonces no puedo predecir el futuro, no puedo saber qué quiero, no puedo motivarme, no puedo dirigirme hacia ningún lado. Y entonces hay esto que nos describen los pacientes como una dolorosa sensación de incoherencia o una sensación de vacío, ¿no? Vemos en forma de síntomas, creencias y conductas inconsistentes, sobreidentificación con algunos grupos o roles o incluso con los diagnósticos, dificultades para comprometerse en el trabajo, los valores, las metas. Y ahora que uno lee como estas características de lo que da como resultado la difusión de la identidad, nos da un cuadro bastante completo de una persona con trastorno de personalidad, ¿no? Realmente, pues es casi la mayoría de lo que nosotros vemos clínicamente, ¿no? Entonces, para Kenberg, la identidad está en la esencia del trastorno de personalidad, ¿no? No solamente hay una desregulación afectiva, también esta alteración en la identidad es lo que va a hacer que se consolide como tal un trastorno de personalidad. Entonces, por ahí, pues nosotros como psiquiatras nos hemos enfocado en poder identificar cómo es este fenómeno en poblaciones vulnerables, cómo es lo patológico, y ahorita ya vimos cómo los psicólogos clínicos, los neurocientíficos se han enfocado en poder ahondar en el desarrollo, ¿no? Entonces podemos identificar lo que es normal y típico y lo que es patológico, pero hay una diferencia para que podamos distinguir a veces qué es lo normal. Bueno, tenemos esta dificultad en psiquiatría en general como de qué es lo normal, qué es lo alterado, qué es lo patológico, y aquí en la identidad pues es algo que también es retador, ¿no? Poder hacer esta distinción de cuál es una confusión normativa, qué es una crisis de identidad y qué es difusión de la identidad. Entonces, reconociendo que identidad es algo que está en la esencia del diagnóstico de trastorno de personalidad, se empieza a incluir en las categorías diagnósticas, que ahorita lo vamos a ver, y la perspectiva que se adopta para poder resolver este conflicto entre lo que es normal y lo que es patológico es la perspectiva dimensional, ver estas alteraciones en la identidad como un continuo. Entonces, aquí vamos a ver que nuestras nuevas clasificaciones, la CIE-11, incluye dos dominios principales, ¿no? El funcionamiento del self y el funcionamiento interpersonal, que ya vimos que están bastante relacionados, ¿no? Entonces, el funcionamiento del self empieza con identidad, ¿no? Lo primero, identidad. Y al principio, cuando yo leí esta clasificación y lo primero que veía era identidad, decía, bueno, ¿cómo voy a evaluar identidad, ¿no? Entonces, ahorita vamos a pasar hacia esa parte, pero nos podemos dar cuenta de cómo tanto la CIE-11 como el DSM-5 comparten esta visión de que la identidad y la dirección, todo lo que está relacionado con lo que hemos platicado como identidad, como la autoestima, qué tan preciso es mi evaluación de mí mismo, mi dirección, mi autodirección, está ahí en la base del funcionamiento del self, ¿no? Y en la base del diagnóstico. Entonces, lo que van a proponer, por ejemplo, el modelo alternativo del DSM-5 es este abordaje dimensional, en el que pues aquí vemos algo muy parecido a la estructura de la personalidad que propone Kenberg, en donde aquí estamos valorando tanto la identidad, que para el DSM-5 tiene que ver con poder poner límites claros, con la autoestima, con poder regular las experiencias emocionales, que todo esto pues ya tiene un sentido para nosotros, ahora que lo podemos explicar, y con la autodirección, que es también esto que platicábamos de la agencia y poder identificar objetivos coherentes, ¿no? Y por otro lado, cuando vemos la CIE-11, pues nos dice por un lado que hay requerimientos generales donde están ahí los aspectos del self, y después nos dice, si sí los cumple, ahora di la severidad, ¿no? Nos vamos a enfocar en la severidad, ¿no? Pero para la severidad y sobre todo la severidad de la identidad no nos da herramientas, ¿no? Lo único que nos da es el SASP-ID. Y el SASP-ID es importante mencionar que se hizo o se diseñó justo antes de que se le diera tanta predominancia al concepto de identidad. Entonces, si uno lee las 9 o 10 preguntas que son del SASP-ID, ninguna valora la función del self. Entonces, aquí es importante para el diagnóstico, pero realmente cuando nosotros medimos la severidad a través del SASP-ID, no estamos incluyendo ese elemento. Realmente el SASP-ID es mucho más sensible para identificar a esos pacientes peligrosos, para identificar a las pacientes que tienen conductas externalizadas, ¿no? Y tiene sentido porque pues a la OMS le interesa como esas personas que ocupan más recursos de salud, ¿no? Pero
probablemente estamos perdiendo esas personas que tienen alteraciones mucho más internalizadas, que también puedan ser graves, pero que no necesariamente tengan conductas externalizadas. Entonces, aquí es en donde es importante que nosotros tengamos una idea de cómo podemos hacer una evaluación de la identidad hasta que no contemos con herramientas estandarizadas, ¿no? Entonces, lo que yo propongo que puede ser algo útil sería primero, en los primeros encuentros, poner atención en la narrativa general, ¿no? Y la narrativa nos va a hablar bastante de esta capacidad de hacer coherencia, ¿no? Nosotros, cuando estamos primero con los pacientes, podemos identificar que cuando hablan de diferentes momentos de su vida hay un grado o no de coherencia, ¿no? La coherencia puede ser temporal, que es lo más básico, hasta temática, ¿no? Temporal, pues, es que puedan ordenar los eventos de forma lógica, ¿no? Cultural sería que esos eventos que cuentan de sus propias vidas se integren con lo que están viviendo en su sociedad. Causal sería que yo pueda hacer conexiones con las cosas que me pasaron en la vida y cómo esto ha contribuido a que yo cambie o a que yo tome ciertas decisiones. Y la temática, que es la más compleja, por decirlo así, es cuando podemos identificar algo que se replica. Por ejemplo, la historia de mi vida se ha tratado de ser autónomo, ¿no? Ha habido diferentes momentos en los que la independencia ha sido algo para mí, ¿no? Entonces, el poder identificar estos temas que se repiten también habla como de cierta coherencia, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a platicar con los pacientes durante los primeros entrevistas o durante las historias clínicas, o cuando tenemos incluso una historia de vida, que es el método que se ocupa para la identidad narrativa, podemos empezar a identificar esos aspectos de coherencia. Porque cuando vemos inconsistencia narrativa, es muy posible que estemos ante un trastorno de personalidad. Ahora, si yo estoy buscando ya hacer el diagnóstico de trastorno de personalidad, antes de tratar de encajar a mi paciente con las clasificaciones diagnósticas, puedo hacer un screening que está relacionado con identidad. Aquí este investigador, Scodel, encontró que estos 5 ítems que están relacionados específicamente con identidad podían ser hasta casi 80% de sensibles si se contestaban 3 que sí, para hablar de un trastorno de personalidad, ¿no? Y son estas 5 preguntas. Me cuesta mucho trabajo recordar qué persona era hace algunos meses. Mis sentimientos sobre las personas cambian mucho de día a día. La mayoría del tiempo no siento que estoy en contacto conmigo mismo. Navego por la vida sin un sentido claro de dirección y tengo bastante contradicción sobre mis propios, sobre mí mismo. Mis emociones sobre mí mismo son contradictorias, ¿no? Entonces, desde estas 5 preguntas que tienen que ver con identidad, podemos ya estar haciendo con bastante sensibilidad una dirección de hacia dónde puede estar mi paciente, ¿no? De si esto se trata verdaderamente de un trastorno de personalidad y ahora sí entra a la gravedad. Bueno, esto se puede explorar con más profundidad, pero la idea, pues, esto es hacerlo como en el día a día, ¿no? Entonces, ya que pudimos como identificar la narrativa, incluso hacer un screening, es que podemos ahora sí ayudarnos de evaluaciones específicas para poder valorar identidad, ¿no? Y ahí es en donde podemos ocupar ciertas herramientas como el HIPO, que es el Inventario de Organización de la Personalidad, que este es autoaplicable, o el STAIPO, que pues es un poquito más complejo, más largo, pero hay también otras, ¿no? Y ya que podemos identificar que pues probablemente mi paciente tiene un trastorno de la personalidad, tengo mucha más información sobre su identidad, entonces ya puedo hacer un diagnóstico con las clasificaciones, con el CIE-11, con el DSM-5, mucho más informado, con mucha más consistencia con base en la identidad, y entonces ya puedo identificar con más precisión la gravedad. ¿Por qué sería importante? Porque la gravedad nos va a dictar hacia dónde se beneficia más el paciente de tomar tratamiento. Pacientes que tienen trastornos de personalidad más leves no necesitan entornos tan estructurados, y pacientes que tienen trastornos de personalidad más graves necesitan enfoques o tratamientos mucho más estructurados, en donde hay contratos terapéuticos, en donde hay sesiones cada 2 semanas, como terapia dialéctico-conductual, terapia focalizada en la transferencia, terapia de mentalización, etc. En este aspecto pongo ahorita DBT y TFP, porque hay un estudio que pudo reportar como la combinación de ambas para una población de pacientes con trastorno de personalidad ayudaba bastante, no solo a disminuir los síntomas, también a cambiar el reporte de difusión de la identidad. Entonces, no es solamente es algo como que existe teóricamente y que se puede medir, también es algo que cambia con las intervenciones, ¿no? Entonces, aquí el TFP es el que se encarga mucho más del funcionamiento reflexivo, de la integración de la identidad, y por el otro lado DBT, las habilidades de DBT ayudan al paciente a que estos estados de afecto intensos se puedan controlar y pueda hacer también este aprendizaje. Entonces,
También por eso es que la nueva tendencia es a combinar varios tratamientos para los pacientes con trastornos de personalidad. Y bueno, platicamos que la adolescencia era muy importante, pero no la hemos metido en el diagnóstico y tratamiento. Y es porque generalmente pensamos que no se puede hacer el diagnóstico de trastorno de la personalidad en adolescentes. Pero ya vimos que las alteraciones de la identidad principalmente comienzan desde la adolescencia. Y esto tiene mucho sentido cuando vemos que el pico de patología de la personalidad empieza antes de los 20 años, ¿no? Entonces, desde hace unos 10 años, la evidencia ha ido creciendo sobre cómo el diagnóstico de trastorno de personalidad en la adolescencia se puede hacer de forma tan replicable y tan consistente con una estabilidad diagnóstica igual a la edad adulta. Entonces, o podemos perderle el miedo a hacer el diagnóstico de trastorno de personalidad en adolescentes, porque el poder identificarlos pues nos va a ayudar a darles un tratamiento oportuno. Y es que ya existen bastantes tratamientos para adolescentes que están dirigidos en la parte de la personalidad y de identidad. Aquí pues podemos mencionar el tratamiento de identidad en adolescentes, la terapia dialéctico-conductual para adolescentes, mentalización para adolescentes, regulación emocional y terapia cognitiva analítica, ¿no? Entonces, aquí hablando sobre identidad, que es el tema que nos compete, hay un tratamiento específico en adolescentes para poder detectar quiénes tienen una crisis de identidad y quienes están en difusión de la identidad, y más bien está relacionado esto con un trastorno de personalidad, ¿no? Y este tratamiento, el tratamiento de identidad en adolescentes, tiene la bondad de tener una herramienta que puede ayudar a medir qué tanto ha cambiado la difusión y qué tan adecuado, qué tan efectivo ha sido el tratamiento. Y esta herramienta es la AIDA, que es la evaluación de los desórdenes de identidad en los adolescentes, ¿no? Y esta herramienta tiene dos dimensiones, que son las que hemos platicado: la continuidad, discontinuidad y coherencia, incoherencia. Cuando uno sale más discontinuo y más incoherente, pues esto habla de más difusión de la identidad. Y esta prueba está muy interesante porque cuando uno lo aplica en poblaciones con distintos diagnósticos, por ejemplo acá, tenemos a los externalizados en verde, a los que tienen trastornos externalizados en verde, a los que tienen trastornos internalizados en rojo y a los que tienen trastorno de personalidad como diagnóstico en azul. Cuando esto se aplica en estas poblaciones, hace una diferencia, o sea, es tan sensible que puede hacer una diferencia entre los distintos diagnósticos. Y los pacientes que tienen trastorno de personalidad en la adolescencia salen mucho más altos en difusión de la identidad, y los que tienen trastornos externalizados no. Entonces aquí pues puede hacer una distinción del fenómeno clínicamente pues bastante bien. Y ahí pues hay un grado de difusión de la identidad, pero no tan importante en los que tienen trastornos internalizados. Y bueno, ya para cerrar, lo que nos podríamos llevar a casa es que la identidad es un proceso dinámico, fundamental, que se desarrolla a lo largo de la vida y está influenciado por múltiples factores. Las etapas críticas del desarrollo, como la adolescencia, son momentos clave en la formación de la identidad coherente, pero esto continúa a lo largo de la vida. Tanto el desarrollo normal como en los trastornos de personalidad, la identidad juega un rol fundamental. La difusión de la identidad está en el núcleo de los trastornos graves de personalidad, pues afecta profundamente la capacidad de la persona para mantener coherencia en sus relaciones, y es un indicador clave para distinguir la gravedad de estos trastornos. Y finalmente es crucial para nosotros como psiquiatras ser capaces de evaluar correctamente la identidad, porque esto nos va a poder permitir diferenciar entre crisis normales del desarrollo, alteraciones patológicas, y esto va a ser esencial para poder hacer diagnósticos certeros y tratamientos adecuados. Muchas gracias.